Muchachos, aprovecho y les pido disculpas ahora al inicio que hoy pues la clase no la vamos a llevar hora y media porque tengo una cita para el examen del coronavirus y me toca cortar un poquito antes. Pena con ustedes. Luego recuperamos el tiempo. Bueno, aprovecho mientras llega más gente. Aprovecho que estamos mirando todos aquí para mirar cómo va el curso de tiempo. Yo lo siento bien, pero miremos. Yo los pongo a ustedes por aquí abajito. Ah, bueno, sí. Ah, Dios. Les debo subir las notas del examen bueno, y tengo que hacer ya el examen de la parte de vectores. Se los subo, muchachos, de aquí a mañana. Ahora sí les prometo. Es que he tenido unos días un poquito agitados. Mm, y les aviso, pues, por aquí, por WhatsApp. A ver, ¿cómo vamos? Obviamente ya. Producción de programación de objetos, condicionales, ciclos, esto lo evaluamos, hemos evaluado hasta aquí. Después teníamos vectores, operaciones con vectores, eso lo trabajamos. El examen sería esto, vectores y operaciones con vectores. O sea, pues vectores sencillos, digámoslo así. O sea, los vectores, ¿cómo les digo? Sí, lo normales, los que es con un solo corchete. Eso sería lo que evaluaríamos. ¿Y, y qué más? ¿Qué más evaluaríamos de ahí? No, solamente eso. Cosas muy simples. También va a ser un examen muy, ¿qué les digo? Teórico. Muy teórico. Sí, realmente no vamos a hacer una cosa muy rigurosa en este punto, porque realmente no vale la pena. Luego sí haremos las cosas un poquito más de código, ¿no? Bueno, entonces sí, el examen sería estos dos temas. Reitero porque sé que va llegando gente a medida que va pasando el tiempo. Vectores y operaciones con vectores. El tema de matrices no lo tocaríamos todavía. Aunque una matriz, cierto, es un vector de vectores. Entonces, digamos que podríamos, pero no lo vamos a hacer. Maldito sea. Bueno. Clase vector array. Métodos de la clase vector. Iríamos aquí. Sesiones 19 y 20. Y esta es la clase. Vamos adelante del tema. Esta es la clase, yo les digo cuál es. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No, vamos en tiempo. Ese sería el tema de hoy, muchachos. En la clase vector. Vamos a trabajar eso hoy. La próxima semana, calculo yo que nos tomamos una sola clase porque acá lo ponen de 4 clases. El tema de ordenamiento y búsqueda, pero más de 1 o 2 no creo que nos lleve. Básicamente lo que vamos a hacer es implementar ¿cuál implementamos? Implementaríamos el Quicksort, el Bubble Sort, tal vez el Heap Sort. Vamos a hacer esa implementación de esos algoritmos de búsqueda en Java, de ordenamiento, perdón. Y búsqueda realmente es, pues, o sea, tras la implementación de esos algoritmos en un vector, pues la búsqueda es simplemente
implementar una búsqueda a mitades, ¿cierto? No es nada complejo. Eso nos llevaríamos la otra semana. Y la semana de arriba, GUI. GUI, aquí estoy en un... Bueno, de hecho nos tomaríamos prácticamente un mes entero con interfaz gráfica. Aquí estoy, muchachos, yo en un debate interno sobre si trabajar UI con Swing, con JavaFX, o coger un framework web, o vamos a ver qué nos inventamos aquí. Por una pregunta que hizo uno de ustedes la clase pasada, ya están viendo Swing en otro curso, entonces vamos a ver qué hacemos ahí. Todavía no lo he definido. Bueno. Bien, ¿cuántos estamos ya? 12 más 1. Que no me hagan la broma esa. Pero mientras va llegando más gente, voy abriendo aquí Visual Studio. Aquí empecemos a trabajar la clase vector. Es el único tema que según el MUFOR deberíamos de tener listo para empezar a ver ya ordenamiento y búsqueda. Bueno, para los que llegaron tarde, muchachos, tengo que hacerme una prueba ahorita, entonces, pues una prueba de coronavirus, a ver si nos dejan en cuarentena o no. Entonces me toca irme un poquito antes, pero luego recuperamos el tiempo, muchachos. Zoom in. Creo que teníamos un nivel más de zoom. Ahí estamos bien. Bueno, somos 13. Son las 10, empecemos. Perdón, muchachos. Un archivo nuevo de Java. Vamos a ponerle a esto clase vector, que es el tema de hoy. Realmente va a ser un tema muy sencillo, muchachos, porque la clase vector es como una implementación, digamos, más antigua de la clase ArrayList, que fue la que vimos en la clase pasada. Todavía se usa un poquito, pero realmente es como si fuera un punto medio entre un vector normal y la clase ArrayList. Ese vector, ¿por qué lo usamos todavía? Porque implementa unos métodos que no los tiene el ArrayList, que son como métodos de legado, por así decirlo. Métodos que, digamos, ya pasaron al olvido, pero que todavía los usan en ciertos programas, entonces todavía no se pueden desechar totalmente. Entonces, ¿qué es un vector? Un vector, muchachos. En esencia, podríamos decir que un vector es una lista abstracta. ¿Cómo que una lista abstracta? Pues porque ¿por qué abstracta? Porque definimos realmente esta clase vector como una lista de cosas que no está definida ni en tipo ni en tamaño y que tiene un manejo un poquito curioso, ya lo vamos a ver. ¿Cómo así que no está definida en tipo y en tamaño? Lo que pasa es que esta clase vector también puede cambiar, mutar en tamaño. Puede hacerse más grande o puede hacerse más pequeña dependiendo de la necesidad. Pero también tiene la particularidad de que desde la definición podemos ingresar métodos que son de distintos tipos en un mismo vector. A diferencia de lo que hacíamos con el ArrayList, que a mi concepto es mucho mejor, pero aquí pues, no sé, empezó ya el despelote de hacer lo que cada uno le dé la gana en programación. Entonces, podemos tener un vector que tenga elementos tanto enteros como cadenas, por ejemplo, que tenga las dos cosas. Lo cual a mí me parece una aberración, pero pues así es acá y así pues se los tengo que enseñar yo a ustedes. Bueno, eso es lo que queremos decir al decir lista abstracta.
Un vector de estos se comporta como si fuera una pila. Se comporta como si fuera una pila. ¿Qué quiere decir esto? Una pila. Quiere decir esto, muchachos, que es como una pila. O sea, o sea lo que ingresamos queda al final de la pila y lo que sacamos se saca al final de la pila. Inclusive, esta clase vector tiene una hija, digámoslo así. Ya lo veremos con más detalle luego, que les debo una clase de programación orientada a objetos, muchachos. Tiene una clase hija que se llama stack, que pues literalmente traduce pila. Entonces, tiene ese comportamiento. Más podemos decir de la clase vector. La clase vector, muchachos. Ay, maldito sea. Pena con ustedes. Muchachos, la clase vector. ¿Qué más hay para decir de ella? No, ya. Realmente eso es lo que se me ocurre ahorita en cuanto a definiciones. Entonces, public static void main y empecemos a codificar. Vector, muchachos. Este vector, si mal no estoy, acá me lo está aceptando directamente, pero eso necesita, aquí en Visual Studio no, pero entiendo yo que en Eclipse y es que Netflix iba a decir yo, ¿cómo es? NetBeans, muchachos, Netflix. Necesita importar. Creo que es java.til.vector. Ahí, como les digo, en Visual Studio Code eso lo agarra automáticamente, asume pues que es esa clase, pero la vamos a dejar ahí importada explícitamente para cuando vayan ustedes de pronto a mover este código a NetBeans. Bueno, entonces, declaración de la clase vector. Esta clase vector, muchachos, tiene varios constructores, dependiendo de una serie de cosas. Vamos a ver cada uno y, y a medida que vayamos viendo cada uno, vamos a darnos cuenta del comportamiento tan particular que tiene esta clase vector. Perdón. Map. Tengo que robar esto aquí, muchachos. Ustedes ya saben por qué. Y me disculparán. Pérdida ahí de unos segundos. Bueno, este vector lo puedo definir de un modo por defecto, por así decirlo. Puedo llegar y decir esto. Vector v igual a new vector tal. Esta es como la definición más sencilla. Pero sin embargo tenemos que saber ahí qué estamos definiendo. Estamos definiendo un vector que tiene unas características. La primera característica es que por defecto el tamaño de ese vector es 10. Entonces, si ven, ahí está como la primera diferencia entre vector y ArrayList, que en ArrayList lo comenzábamos como una lista vacía, ¿cierto? Una lista de tamaño 0, a la que le íbamos agregando componentes. En cambio aquí un vector tiene una magnitud de 10 por defecto. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es que este vector, como les digo, lista abstracta, como está definido ahí, este vector podría tener varios tipos de datos en sus, ¿cómo decirlo?, elementos, sus elementos.
diferencia del array list, ¿cierto? Que teníamos que tener una lista de enteros, una lista de strings. Acá podemos meterle cuanta cosa queramos. Vamos a hacer una demostración de lo que acabo de decir para que no quede como en el aire, así como una cosa muy abstracta. Vamos a decirle v.add. Vamos a agregarle a esto la nota que ustedes se van a sacar en el próximo examen. Pongámosla ahí. Le agregamos. Vamos a agregarle a esto cadena. Vamos a agregarle a esto la nota con la que ustedes van a pasar esta materia también. Vean que son digamos, tipos distintos de variable metidos en una sola cosa, lo cual, pues, como les digo yo, ¿cómo decirlo? Opinión personal es una cosa que no debería ser, pero bueno. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene esto acá. Vamos a ver qué es lo que tiene esto acá. Punto to string. También funciona el punto to string. Grabemos eso ahí. Igual yo esto se los copies en un Word ahorita. Escondamos esto. Entonces vean. Tengo ahí mi vector con esos tres, como les digo, con esos tres elementos que tenemos ahí, pero miren que no son iguales, o sea, en tipo. Hay dos enteros y hay un string. Entonces, tenemos esa flexibilidad. Bueno, tenemos otra cosa muy curiosa aquí, antes de pasar a las demás formas de declarar un vector. Aquí, muchachos, también tenemos el size que teníamos en los array lists. Vamos a ver una cosa acá. Que sorprendan. Tamaño. Tamaño es igual a 3. Pero existe otra cosa que es, como les digo, digamos otra característica del vector, la que les decía ahora, que es la capacidad. Recuerden, acá les decía que, bueno, aquí no había haber puesto tamaño, había haber puesto capacidad, pero por defecto este vector, cambiemos esto por capacidad. Por defecto, este vector se crea con 10 espacios de memoria, ¿cierto? Recuerden pues la cantaleta que les he echado de la memoria RAM y de cómo se asignan las cosas. Entonces, esto por defecto ocupa 10 espacios en memoria. ¿Espacios de qué tipo? Espacios de tipo objeto, o sea, espacios del tipo más grande que existe. Esto es terriblemente ineficiente en cuanto a economía de memoria, incluso economía de procesamiento, porque este vector tiene 10 espacios de memoria y aparte de eso, cada espacio de memoria de esos no tiene solamente el contenido de esa variable, sino que también tiene el tipo. Entonces es una cosa colosal dentro de la memoria RAM. Aquí estamos sacrificando memoria RAM que da miedo. Pero pues así se definió esto. Como les digo, esta fue como una manera que se tenía anteriormente, antes del array list, de manejar arreglos dinámicos.
arreglos dinámicos sin tener que estar uno mismo definiendo la lista en sí, como haciendo una estructura de datos que fuera el dato más la dirección de la siguiente cosa, un apuntador, como se hacía en C++. Entonces, esto fue como una solución que existió en su momento, que todavía se usa. Acabar de usar, eso es lo triste. Contains, que yo que estoy haciendo contains es otra cosa, capacity. Capacity. Entonces, vean, vamos esto. Entonces tenemos que el tamaño del vector es diferente a la capacidad que tiene el vector. Y esa capacidad, como les digo, es lo que nos está ocupando en memoria. Bueno, cuando estemos un poquito más adelante hoy, seleccionando elementos dentro de ese vector, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que la capacidad es 10, yo no puedo llegar acá a acceder al elemento 8, por decir algo, teniendo solo 3. Porque entonces me va a provocar una excepción de índice por fuera de los límites del arreglo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, esa capacidad está ahí, está asignada, pero no la podemos usar tan olímpicamente, sino que la podemos estar usando a medida que vayamos asignando variables. Eso tiene allá por dentro su mecanismo de que eso funcione así, pero bueno, así es la vida con estos vectores. Muy bien. Otra manera que tengo yo de dimensionar estos vectores. Dimensionar no, digamos declarar. Yo a estos vectores les puedo dar un tipo fijo. Eso lo puedo hacer. Vector. Esperen. Puedo decir que un vector, vamos a cambiarle el tipo genérico y vamos a decir que sea de tipo string. Eso lo puedo hacer. O, ¿cómo así? String. Vamos a colocar bs, vector string. Igual a new vector tipo string. Puedo hacer eso. En ese caso, sí tendrían que ser todos strings, ¿cierto? No podría yo llegar y hacer estos aquí tan olímpicamente, sino que sí, necesariamente habría que agregarle strings a ese vector. Bueno, ¿qué más puedo yo hacer con vectores? Bueno, vamos a colocar acá, definiendo el tipo. Ahora yo puedo definir la capacidad inicial o el tamaño inicial, digamos el tamaño. Definir tamaño inicial. Puedo hacer eso. Y ya les voy a explicar otra cosa muy curiosa acá. Puedo llegar y decir, acá me toca definir con clase integer. Ese fue un problema que tuvimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Que no podía definirlo en int, sino que tenía que usar la clase integer. Bueno, acá hacemos eso mismo también. Vector integer. Le puedo definir el tamaño inicial. Puedo decir que esto sea de 6. Puedo decir que esto sea de 6. ¿Qué pasa con eso? Muchachos, a medida que yo le vaya metiendo cosas a ese vector de 6, va a resultar que la capacidad se le va a autoincrementar. Se le va a autoincrementar de a 10 unidades. Mejor dicho, hagamos un ejemplo para que tengamos eso más claro. Vamos a trabajar con este VI, que lo definimos como de 6. Entonces,
Miremos algo. Son enteros, entonces tengo que añadirle números enteros. A decirle a 1, a 2, a 3. Vamos a correr esto. Quiero que vean algo. Entonces vean, en este momento ese vector tiene un tamaño de 3, pero tiene una capacidad de 6. ¿Qué pasa si yo le añado más cosas que sobrepasen esa capacidad? Miren y ven. Hagámoslo acá, después del primero. A ver esto cómo va creciendo. Ponle 8. Ponle 8 y esto mismo. Y correr. Vean muchachos, aquí lo que tenemos es que la capacidad cuando se desborda se expande automáticamente. Si tenemos un vector en el que no hemos definido nada, pues como por ejemplo el primer vector, la capacidad se va a estar expandiendo de 10 en 10. Esperen muchachos, se me desconectó el... Listo. Se va a estar expandiendo de 10 en 10. Si yo tengo un vector en el cual tengo un tamaño definido, la capacidad se me va a estar expandiendo en unidades de ese tamaño. En este caso, de a 6, perdón, entonces 6, 12, si sigo añadiendo, entonces va a ser 18. Aquí, dejemos esto más claro. Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, por defecto se me expande 10. Cuando tengo definida una capacidad, se me expande en múltiplos de esa capacidad. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero eso? Si yo quisiera que solamente se me expandiera de a un elemento, porque quiero ahorrar memoria o porque no me parece eso que está pasando ahí, pues no, en mi algoritmo no sirve. Yo puedo definirle la capacidad también, muchachos. Bueno, la capacidad y los incrementos que va a tener esa capacidad. Sería algo así. Esperen. Vector tan, hagamos otro vector de enteros, que es lo más fácil de visualizar. Voy a ponerle BI2. Vector de enteros 2. Igual a new vector. Enteros. Pero aquí voy a tener una diferencia. En el ejemplo anterior teníamos que la capacidad fuera 6, ¿cierto? Le puedo mandar otro parámetro a esta cosa para definirle el incremento que va a tener la capacidad. Entonces voy a ponerle a esto un 10. Ya no serían ya no habría incrementos de 6 como en el ejemplo pasado, sino que serían de 10. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con este vector nuevo. Voy a copiar y pegar esto para ahorrar un poquito de tiempo. Le voy a poner un 2 a cada asignación de esas, cada instrucción de esas. Y corrámoslo. Bueno, y pongámosle aquí. Diferenciarlo del resto de cosas. Voy a colocar acá un .out.print line. A raya y ya.
Y listo, para no perder tiempo ahí pensando qué ponerle a eso. Muchachos, entonces vean, el vector, como les digo, hicimos exactamente lo mismo, un vector de 6 en cuanto a capacidad. Ahí lo tenemos, pero a medida que le agregamos más cosas y que él necesitó incrementar la capacidad, la incrementó no en 6, sino en 10. Entonces aquí ya no tenemos una capacidad de 12, sino de 16. Como lo definimos aquí. Bueno, profe, qué ridículo es eso. ¿Por qué no incrementar siempre de a una cosa? Lo que pasa, muchachos, es que caso por caso hay que evaluar ese incremento. Habría que evaluar ese incremento. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, un algoritmo, lo estoy implementando un algoritmo de... ¿qué se me ocurre? Por ejemplo, un algoritmo de... que estoy buscando raíces en una función, ¿cierto? Y estoy metiendo los números por cada unidad en, pues en cada elemento del vector. Estoy haciendo eso. Bueno, estoy buscando la raíz, estoy usando el método de Newton, ¿cierto? El que es dividiendo por 2. Entonces, para mí es más sencillo añadir los segundos intervalos de modo que tengan el mismo tamaño del primer intervalo y no solo de a uno. Es porque son operaciones adicionales y es más costoso en cuanto a procesador, ¿no? Entonces, eh, sí, lo que queremos es economía en memoria RAM, claro, definiríamos incrementos de a uno, pero si queremos mejorar procesamiento, habría que ver cada caso. Bueno, muy bien. Digamos por aquí. Eso en cuanto a la definición de esos vectores. Ahora vamos a ver unas cuantas operaciones con vectores. Me interesa salir de este tema de vectores hoy para ya quedar como con la vía libre, ¿no? De ver ya los algoritmos de ordenamiento y búsqueda. Operaciones. Bueno, la que ya vimos, la que acabamos de ver, add, ¿cierto? Agregar. Agregar elementos al vector. Hagamos otro vector acá. Vector prueba. New vector. Vector así pelado. Definido de 10, con incrementos de 10. Tipos variables. Puedo llegar ya a eso, agregarle elementos así, como lo acabamos de ver. Agregar el lunes. Agregar miércoles. Uy, se me olvidó agregarle el martes. No hay problema. SDAD tiene una sobrecarga que nos permite agregar elementos no siguiendo la disciplina de pila, sino en un índice específico. Estos vectores también trabajan con índices, al igual que la ArrayList y al igual que los vectores o matrices sencillos, que no son de clase vector, sino que los de que definíamos con esto, tipo una cosa así. Esto también tiene índices. Entonces, ahí en el ejemplo, se me olvidó el miércoles, el martes. Yo le puedo decir agregar martes, pero en el índice 1. Vamos a ver eso cómo quedó. System out print line prueba.string. A ver que al principio esta clase es casi lo mismo que ArrayList en cuanto a métodos, pero implementa unos más que son, como les digo, de legado. Entonces la tenemos, lunes, martes, miércoles. Los ingresó el martes, no al final, sino en la posición número 1. Bueno,
Eso en cuanto a agregar. Ahora, remover, que sería la operación opuesta a esta. Remover también, al igual que en las ArrayList, es remove. Entonces, prueba.remove. Y aquí tenemos dos opciones. Podemos remover o un índice o una cosa específica. Vamos a probar a remover martes. Voy a mostrar aquí el resultado de eso. Removimos martes, solo está lunes, miércoles. Si yo remuevo con índice, digamos que voy a remover el número 1, también es el martes. Igualmente, me remueve el elemento número 1. Muy bien. Esto aquí tiene una trampita, muchachos, una cascarita, esta función. Y es que como vector, como a una clase vector, yo le puedo agregar tanto números como cadenas, como lo hicimos al principio del ejercicio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa si yo le meto a un vector donde tenga las dos cosas mezcladas, le meto un número? ¿El que va a pensar que es un índice o que le estoy queriendo eliminar el elemento tal? Por ejemplo, yo hiciera esto. Si yo hiciera esto, me lo va a eliminar el 1. Entonces, ahí ¿qué va a pasar? Ahí lo que va a pasar, muchachos, es que él va a priorizar el índice sobre el elemento. Él no va a tomar esto como que vamos a eliminar este número 1 que metimos acá, sino que lo va a matar, lo va a tomar, qué pena muchachos, estoy fundido, lo va a tomar como el índice. Eliminó el índice 1, el elemento que es un 1, no nos lo tocó, a pesar de que le dimos prueba.remove. Entonces, van a remover elementos, pero por prioridad al índice. Listo, listo en cuanto a eso. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo hacemos para acceder a esos elementos? ¿Cómo hacemos para acceder a esos elementos? Para acceder usamos get. Para modificar usamos set. Para acceder get, modificar set. Ejemplo. Vamos a cambiar ese lunes que está ahí por Monday, por decir, no sé. Entonces, simplemente haría esto. Prueba.set. El índice que quiero cambiar es el 0, ¿cierto? El primer elemento. Y vamos a ponerle, como lo habíamos dicho, Monday. Nuevamente imprimamos la prueba. Lo cambió. Bueno, ¿qué pasa si yo lo que quiero hacer es un get? Muy sencillo. Muy sencillo porque es prácticamente igual que con el ArrayList, ¿no? Entonces sería prueba.get y ese get me recibe el índice de lo que yo quiero obtener, por decir algo. Get 2, que creo que es número 1. Ese elemento. El 1, ¿cierto? Que es lo que está en la posición 2 en este momento en ese vector. Muy bien, muchachos.
¿Qué más tendríamos que explicar de vector? Las iteraciones, ¿cómo se itera? ¿Cómo se itera un vector? Realmente sencillo, muchachos. Nada, lo único es igual que en el ArrayList y también utilizaríamos size. Lo único que habría que tener en cuenta siempre, que tener en mente, es que no vayamos a confundirnos y en lugar de utilizar size, utilicemos capacity. Que entonces entraríamos en un error si la capacidad no está full. Entonces, for int i igual a 0 y menor que esperen. Y menor que prueba.size y más. Vamos a hacer, ustedes ya se imaginarán que simplemente a mostrar los elementos. Entonces, elemento tal va a ser igual a prueba get y estamos iterando sobre todo el vector. Elemento 0 Monday, elemento 1 miércoles, elemento 2 1. Si yo no quiero de pronto digamos embalarme con eso del size, puedo utilizar el for each, sí. ¿Cuál es la cosa con el for each, muchachos? Que, por ejemplo, en este vector prueba yo estoy haciendo uso de varios tipos de elemento. Si yo tuviera un vector que yo sé que son solo strings, puedo usar el for each. O solo enteros, puedo usar el for each. Aquí no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que la declaración del for each sería algo así. Tengo que definirle, no sé, string, le texto, porque no que. Tengo que definirle un tipo a la variable sobre la cual voy a iterar. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar cuando llegue la iteración número 2? Pues 0, 1, 2, a la tercera iteración. Va a estallar porque entonces ese elemento que está ahí no es un string. Entonces, tengan en cuenta eso, es un error. Acá se puede usar for each, mejor dicho, lo voy a escribir acá para que no se olvide. Acá se puede usar, pongo for each entre comillas, porque en realidad no es un for each, es un for. Si el vector en mayúscula, porque estoy hablando de la clase vector, tiene todos sus elementos del mismo tipo. No, muchachos, es mejor alejarse de ahí. Es mejor alejarse de ahí. Para evitar errores. Yo podría tener ahí un type of que no les he enseñado a ustedes y discriminar por tipo de variable. Lo podría tener, pero es un despropósito, porque entonces si voy a complicar tanto el algoritmo porque no uso un for y ya. Entonces, cuando tengamos vectores de tipos así, tengamos ahí un popurrí de cosas, hacemos for. Si tenemos, les reitero, vectores que tengan un solo tipo, podemos usar for each. Bueno, agregamos, quitamos, cogimos, modificamos, iteramos. Esa sería la funcionalidad básica. Ahora miremos unas funciones que tiene esto acá. Funciones ¿cómo se llama el coso? Del for each, del vector. Tenemos algunas muy interesantes. Este vector, muchachos, como les decía yo al principio de la clase, se hizo más como un vector
normal que fuera mutable en tamaño y que sin embargo fuera compatible con esos vectores. Si yo quiero trabajar un array list y quiero mandar información de aquí para allá con un vector, es un poquito más complejo. Aquí existen unas funciones que me permiten de pronto interactuar más fácil con los vectores normales. Entonces miremos esas funciones. Funciones del vector. Bueno, tenemos la capacity, ¿cierto? Que ya la acabamos de ver, que nos devuelve la capacidad del vector. Nos devuelve la capacidad del vector. Eso ya la vimos, entonces no voy a ahondar mucho ahí. Bueno, esto es una función, entonces, hagámoslo así. Capacity nos devuelve la capacidad del vector. Otra función que tenemos, que también está en el array list, clear. Clear lo que hace es que elimina todos los elementos del vector. Ojo, elimina todos los elementos, pero no resetea la capacidad. ¿Cierto? Si tenemos un vector de capacidad 20 y yo le digo clear, él no va a reiniciarse a capacidad 10, digamos, si esa fue la capacidad que se definió inicialmente, sino que va a quedar en 20. Lo que hace es que todos los elementos sale de ellos. Si yo hago esto, .clear, después hago esto, int, .toString. Veamos que simplemente eso va a ser un arreglo vacío. Eso ya creo que ya lo habíamos visto en los array lists, porque allá también existe. Otro que tenemos, clone. Eso lo único que hace es que devuelve un vector igual al que se le está aplicando eso, ¿cierto? Por decir algo, prueba 2 igual a prueba.clone. Entonces, el prueba 2 va a ser igual en todo aspecto a prueba. En todo aspecto me refiero a los elementos, al tamaño y la capacidad. Tiene sus usos. Por ejemplo, yo les decía a la clase pasada que estábamos haciendo como un juego de una rifa. Que podríamos complicar un poquito más ese juego de la rifa y llevarlo hasta un juego de un bingo. Entonces, digamos que yo podría tener en un vector el bingo normal, pues el bingo sobre el que estoy operando, y en otro vector el bingo original, todos los números. Se me ocurre ese ejemplo. Que el que se le aplica este método. Entonces, para eso es el clon. Eso es el clon. Yo tengo, por ejemplo, esto. Igual a prueba.clon. Prueba 2 pues va a ser igual a lo que está en prueba.clon en ese momento. Hasta ahí nada sospechoso, nada raro. Más métodos. Más métodos. Bueno, contains también. Contains, acá colocaríamos valor. Esto, muchachos, nos devuelve verdadero o falso si el valor que le mandamos está en el vector. Ejemplo. Vamos a añadirle acá unas cositas a prueba. Vamos a
meses, enero. Quiero hacer todos los ejemplos con anime. Marzo. Enero, febrero, marzo. Si yo a esto le hago prueba.contains enero, esto va a ser un verdadero, ¿cierto? Y si yo le digo a esto, por ejemplo, se viene diciembre, en este punto eso va a ser falso. Entonces yo esto lo puedo jugar con ello, eso lo puedo meter en una variable bool, o puedo meter esto dentro de un if o dentro de un while. Puedo hacer en mil cosas con ese contains. Muy importante el contains, muchachos, muy importante. Bueno, otra cosa importante. Ensure capacity. Ensure capacity. Aquí vamos a mandarle un int que sería la capacidad mínima. Eso lo que hace es que le dice al vector cuál va a ser la capacidad mínima en todo momento. ¿Qué ocurre, muchachos, cuando yo estoy haciéndole un montón de adds y un montón de remove a un vector? Digamos que yo tengo un vector que tenga 5 de capacidad y le empiezo a meter los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Cuando le meta junio, entonces ya no va a ser capacidad 5, sino que va a ser capacidad 10, porque le añadí un poquito más. Tal. Entonces llegó octubre, noviembre, diciembre, ya va a ser capacidad 15. Le remuevo otro poco de cosas. Le remuevo el primer semestre. Al yo remover eso, el vector se va a adaptar y ya no va a ser capacidad 15, sino capacidad 10. Que él va ajustándose en esos intervalos. Cuando yo a esto le digo ensure capacity tal, él, a pesar de que yo le agregue, le remueva cosas, la capacidad nunca va a bajar de esa capacidad mínima que yo le estoy dando en ese ensure capacity. Entonces, por ejemplo, si yo le empiezo a agregar tan enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, llegó junio, ya no es de 5 sino de 10, tan octubre, ya no es de 10 sino de 15. Y yo en ese punto le digo ensure capacity 15 y le quito todo el primer semestre hasta junio. En un escenario normal, en ese punto tendría capacidad 10, ¿cierto? Porque él va mutando, pero como yo le dije ensure capacity, va a seguir con la capacidad de 15. Así funciona eso. Ensure capacity, pongámosle a esto 15 para seguir. Hagamos el ejemplo, pues ya les dije eso cómo funciona. Bueno, en cuanto a capacidad, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos otro método muy importante en cuanto a capacidad. Es set size. Y le mando un entero. Set size cambia el tamaño del vector. Yo sigo confundiendo esas dos palabras, capacidad. Cambia la capacidad del vector a un número que yo le asigne. ¿Qué pasa si le cambio la capacidad a menos de los elementos que tengo? Estoy truncando el vector, ¿cierto? Tengo otro, se llama trim to size. Trim to size. Este no recibe nada. Simplemente cambia la capacidad del vector al, ¿cómo les digo? Al número de elementos actual. Número de elementos actual. Hagamos una prueba con este add que tenemos aquí que le metimos 3 cosas.
Hagamos la prueba rápidamente, para que esto no quede como en el aire, como que les estoy acá hablando cosas y de pronto no estamos viendo qué está pasando ahí. Capacidad de punto capacity. Meto más. Ya saben, es para concatenar cuando se trata de cadenas. Ahora, punto trim to size. Me fue un doble punto y coma. Aunque ese doble punto y coma no les va a dar ningún error, pero se ve feo. Vámonos esto mismo. Vamos. Me salió un error por allá arriba. Línea en el 103. Porque estoy definiendo diferente. Luego miramos eso del clon, muchachos. Vean, esa prueba tenía como capacidad 20. Luego el trim to size va a tener capacidad 3. Porque se le establece como la capacidad el tamaño del vector actualmente. Eso, como les decía, pues puede ser para ahorrar memoria RAM, que hagamos ese trim to size. Ese trim to size, ahí como está, sería equivalente a tener un set size 3, ¿cierto? Sería como la misma cosa. Bueno, ¿qué más? Tenemos otra función muy útil en estas clases vectores, y es empty. Es empty. Simplemente devuelve true si el vector no tiene nada. False. A ver, se me fue la coma ahí. Si tiene alguna cosa, ¿cierto? Si yo removí todos los elementos, si es un vector nuevo, eso me va a devolver true. Si tengo algo ahí, pues me va a devolver un false. Ahí no hay mucho que decir. ¿Qué más? Bueno, les decía que este vector en su implementación, digamos, elemental, primordial, básica, es una pila. Entonces, yo tengo aquí un par de funciones que las usamos cuando estamos usando pilas, pero que igual miremoslas acá, no sobra verlas. Estas funciones son first element y last element. Si mal no estoy, son estas así. Disculparán si me equivoqué porque estoy un poquito oxidado en esto. Creo que sí son así, a ver. Sí son así, first element. Esto simplemente es primer elemento y la otra último elemento. Ahí no hay mucho que podamos explicar. O sea, simplemente es como ese first element hagan de cuenta, hacer un get de 0, misma cosa. Y last element sería como hacer un get del vector .size menos 1. Pero existen esos dos métodos para cuando estamos trabajando con pilas o colas, ¿cierto? Eso ya ustedes lo verán, si no lo están viendo o lo vieron ya en estructuras de datos. Primer elemento sería esto. Copio esto para no perder tanto tiempo. Último elemento. Primer elemento, último elemento. Diremos esto en operación. Primer elemento enero, último elemento marzo. Que es como teníamos definido prueba hasta ese punto. Ahora, ese last element, obviamente, toma en cuenta el size y no el capacity. Obviamente, pues les digo por qué. Si fuera de otro modo,
ocurriría un error cuando capacidad de tamaño no se corresponde. Bueno, ¿qué más tenemos de esta clase vector? Tenemos otra situación aquí. Creo que es get index of. Pero muchachos que no. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Ah, es last index of. Last index of, sí. Para muchachos que a mí también me falla la memoria. Muchachos, last index of. Pongámoslo aquí en el comentario. Devuelve el último índice en el que se encuentra un elemento. Elemento. Entonces, si ya eso le mando, por ejemplo, febrero, esto me va a devolver índice 1, si mal no estoy, que está en la segunda posición, sí. Es Elizabeth, sí. Es el índice 1. ¿Qué pasa si yo tengo varios? Si yo quiero encontrar, por ejemplo, todos los febreros, si tengo una lista que tiene un montón de veces febrero, yo ahí tendría que hacer un while en el cual hiciera varios last index of. Ese last index of, muchachos, para ese caso en el que yo quiera obtener todos o varios de las ocurrencias de un objeto. En ese caso tiene esta sobrecarga. Last index of, aquí le coloco lo que estoy buscando y después le meto un índice, que sería un int, ¿cierto? Un índice a partir del cual empiezo a buscar hacia atrás. Entonces, digamos, si yo tuviera un array, muchachos, un vector. Si yo tuviera un vector que tuviera un febrero por allá en la posición 20, digamos, tengo un vector en la posición 20. Entonces, last index of me devuelve la posición 20. Tengo otro febrero en la posición 15. Entonces, yo lo que querría hacer en ese caso sería last index of febrero, coma, y empezar desde el índice 19. ¿Cierto? Y así, pues, él me encontraría el febrero que está en el 15 y no el que está en el 20, porque empezaría en este índice la búsqueda hacia atrás. ¿Qué más? Bueno, tenemos otro método que se llama array. O array creo que es, me falla un poquito la memoria, creo que sí es array. Es para enviar esto a un vector, si mal no estoy. Es para enviar el vector a un vector normal. Un vector normal me refiero, ¿cierto?, a los que son con estos cositos. Ejemplo. Yo aquí tengo, esta prueba tiene 3 elementos. Entonces puedo hacer esto. Dios mío, prueba, arreglo. Mi string de 3 elementos. Prueba arreglo podría decir que sería este vector, se llama prueba. Punto to array. A ver si es verdad lo que acabo de decir. No está definido para el tipo vector. ¿Cómo que no está definido? No seamos tan
Ay, Dios mío, muchachos. Qué pena con ustedes. Las barbaridades que hago yo hay veces. Ah, ¿qué estoy haciendo mal? Mm, ¿Qué estoy haciendo mal yo aquí? ¿Será que lo que tengo que mandar aquí es un array list? Me parece. Vamos a probar acá rápidamente. Array list. Bien. Lisa se está regando el café. Deme un momento, muchachos. Tranquilo. No, no puede ser. Bueno. Disculpen, muchachos. Una situación acá hogareña. Copy. Strings. New array list strings. Gracias, Elisa. Ese sí no lo recibe. Ay, Dios mío, dame paciencia, muchachos. Estoy dormido, honestamente, estoy dormido. No está definido. ¿Por qué no está definido? Yo porque estoy seguro que esto tiene punto to array. Muchachos, les quedo viendo esto. ¿Cómo es que se copiaban arreglos a...? Muchachos, esto es lo que pasa cuando uno dicta las clases a memoria. O es con copinto. Creo que es con copinto, muchachos. Qué vergüenza tengo con ustedes. Les voy a quedar debiendo eso para la otra clase, cómo pasar de un vector a un vector. Bueno, lo que yo le sugeriría en este caso, yo estoy seguro de que hay una función que hace eso, pero me falla la memoria ahorita. Si quisieran hacer eso, en este momento habría que hacer un for, pues con lo que sabemos, ¿cierto? For de elemento tal de prueba a tal elemento de prueba arreglo. Ahí me toca disculparme con ustedes, muchachos. Listo. Bueno, muchachos, preguntas, inquietudes, dudas, quejas, reclamos. Aparte de que a su profesor se le olviden las cosas, ¿qué más quejas tienen? Bueno, muchachos, como les decía yo al principio de la clase, me disculpo porque pues tengo esa situación que les comenté que me toca irme a hacer la prueba de COVID y tengo cita ahorita y me toca cortar un poquito antes. En la próxima clase, muchachos, entonces hacemos un ejercicio con esto. Ahí sí les digo cuál es el método para copiar directamente, honestamente se me olvidó. Si no es este, es uno que se llama Copinto, si mal no estoy. Hacemos un ejercicio con eso y empezamos a hacer la implementación empezamos a hacer la implementación de COSO, de los algoritmos de ordenamiento. Hay esto ya no me notifica de los mensajes que me mandan ustedes por aquí. No, no era nada. Entonces vamos a estar trabajando bubble sort y heap sort y todo eso. Vamos a hacer implementaciones de eso en Java. Y después de cuando acabemos ese tema ya empezamos a hacer cosas gráficas. Que como les decía yo también al principio de la clase, pues todavía no he pensado si vamos a utilizar Swing o JavaFX o usamos un framework web. O sea, la situación con eso es que Swing, pues, o sea, imagínense,
Swing, supuestamente iban a salir de él, pues iban a dejar de darle soporte hace mucho tiempo, hace, pónganle 10 años, en favor de JavaFX, pero JavaFX no pegó y entonces siguió Swing. Swing es bastante antiguo, pero es como la implementación por defecto de Java en cuanto a gráficos. Incluso tiene implementaciones para Android y todo. Pero pues Swing, o sea, imagínense, yo tengo 35 años y cuando aprendí Java en el tecnológico también, yo soy egresado allá, me enseñaron Swing cuando yo estaba como ustedes, entonces imagínense. Entonces puede ser que cojamos Swing o puede ser que cojamos un framework de esos que sirven para montar aplicaciones en Java en web o en aplicaciones progresivas, pero ustedes no han visto web. Entonces, honestamente no sé cómo vamos a trabajar esa interfaz gráfica. Tal vez sea Swing, lo más probable es que sea Swing. Ahí que, por cierto, vi que me preguntaron del JOption Pane la clase pasada. Entonces, veo que ustedes también tienen nociones de Swing, entonces se nos facilita. Bueno, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Discúlpenme que me tengo que ausentar un poquito antes hoy, les quedo debiendo un cuarto de hora de tiempo. Muchas gracias a todos y recuerden, el examen, ¿cierto? Sería vectores. Les aviso por aquí y les aviso también por el grupo de WhatsApp cuando esté listo. Va a ser exactamente la misma metodología con que trabajamos el examen pasado, que por cierto a la gran mayoría les fue muy bien, un montón de 5. Los felicito, me hacen muy feliz. Listo, muchachos, muchas gracias y tengan un feliz viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta Que luego, que profe. le vaya bien. Gracias, hasta luego. Uy, sí, que me salga negativo. Gracias, que estén bien. Chao. Cerremos esto. Cerremos todo esto. Se está grabando todavía.